Vamos a seguir con el bloque de glomerulopatías hereditarias. Y la primera charla se titula Síndrome nefrótico infantil y nos va a hablar Pedro José Ortega López del Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Me llamo Pedro Ortega, trabajo en el Hospital La Fe y soy nefrólogo pediatra. Muchas gracias por la invitación, en especial a Paco, amigo. Y os voy a hablar del síndrome nefrótico en pediatría. Cuando un glomérulo enferma, algo suyo enferma, bueno, las formas que tiene el riñón de manifestarse cuando es el compartimento glomerular el que enferma es en base a si hay un patrón de mucha inflamación, síndrome nefrítico que todos conocemos, o si el patrón no es tan inflamatorio y es un patrón más selecto de pérdida de la barrera de permeabilidad, es el síndrome nefrótico. El síndrome nefrótico en adultos todos lo distinguís en base al 3,5 gramos de proteinuria al día, hipoalbuminemia por debajo de 3,5, y en niños nosotros le hemos puesto el gramo por metro cuadrado y día y la albumina por debajo de 2,5 o 3 gramos decilitro. Cuando tenemos un niño con un síndrome nefrótico, ¿cómo se presenta? Pues lo habitual, el síndrome nefrótico estándar que vemos en la consulta es un niño de 2 años. Suele ser un varón, una proporción 2:1. Entonces, en el contexto de un síndrome, de una viriasis leve, pues poquito a poquito va cogiendo, a lo largo de 7 o 10 días, va cogiendo mucho peso, de tal forma que cuando se presenta en la consulta tiene una clínica muy florida. El desencadenante puede ser infeccioso o no, y la patogenia es una alteración inmune. Las formas del adulto, por contraposición, como sois aquí mucha gente de adultos, puede ser un poquito más insidiosa, hay formas secundarias que no cursan con edema, y aparte de la forma que puede ser igual que la pediátrica, pues tenemos todo el campo del síndrome nefrótico en el contexto de la esclerosis segmentaria y focal maladaptativa o secundaria. Suelen ser procesos primarios, no sistémicos, y cuando lo miramos a microscopio, pues la verdad que no vemos nada, vemos unos glomérulos ópticamente normales, que eso es lo que se denomina cambios mínimos. Y un hallazgo muy habitual es en microscopía electrónica que hay una retracción difusa de los pies podocitarios. Esta es una tabla en uno de los artículos iniciales que se hizo por la Sociedad Internacional de la Enfermedad renales de los niños, allá por los 80, cuando se biopsiaban todos los síndromes nefróticos, y podéis ver que la mayoría de los casos son cambios mínimos, y las otras dos representaciones, que pueden ser la segmentaria y focal, aparece a los 6 años, y el otro patrón, que son muy poquitos casos, pero dan la cara un poquito más adelante, sobre los 10 años. Y esto es lo típico que se ve a microscopía electrónica. Este concepto es muy importante porque habla de la patogenia. Tenemos que los glomérulos normales, los pies podocitarios están íntegros, y cuando hay un síndrome nefrótico de estas características, por patogenia inmune, hay una retracción o borramiento de los pies podocitarios de forma difusa. Mientras que sabemos que en la forma del adulto hay otros patrones morfológicos que tenéis aquí representados según la edad. Conforme va haciéndose una persona más mayor, el patrón morfológico que se encuentra cuando se hace una biopsia renal varía, y de cambios mínimos toma más preponderancia la segmentaria y focal y la membranosa. Y otra de las cosas características es que cuando se hace una microscopía electrónica, en las segmentarias y focales de causa secundaria, las alteraciones podocitarias
Pueden ser focales, fijaros aquí que hay borramiento de los pies podocitarios en este trozo y aquí tenemos unos podocitos normales. Este es un concepto que va a favor de secundarismo siempre. Responde al tratamiento pues en un 90% de los casos aproximadamente, y el pronóstico a largo plazo es bueno. Este es el prototipo del síndrome nefrótico que vemos día a día en la consulta. En contraposición con el adulto, el tratamiento con corticoides no es tan bueno y la evolución a largo plazo es incierta. Por eso siempre todos los nefróticos en adultos se biopsian. Nosotros casi nunca los biopsiamos. Y vámonos al otro extremo, al otro vertiente. ¿Qué pasa en los 12 primeros meses de la vida? Pues estos son síndromes nefróticos complejos. Cuando es en los primeros 3 meses de vida, los pediatras le llamamos a esto síndrome nefrótico congénito. Si es entre los 3 y los 12 meses, le llamamos síndrome nefrótico infantil. Este síndrome nefrótico, en contraposición con el estándar, pues la clínica suele ser florida, aunque no siempre. Y aquí el mecanismo patogénico cobra mucha importancia las alteraciones genéticas. El proceso glomerular es un proceso, sigue siendo primario y hay 4 patrones de afectación cuando uno hace una biopsia y la mira a microscopio óptica, que son la esclerosis mesangial difusa, la segmentaria y focal. Puede haber cambios mínimos y en alguna ocasión puede haber un patrón de colapsante. La retracción de los pies podocitarios es difusa también. Y lo más importante para nosotros es que no responde a corticoides y la evolución es universalmente mala, es decir, que van a insuficiencia renal, que necesita trasplante renal. Con todos estos conocimientos, ¿qué hacemos los pediatras cuando tenemos un síndrome nefrótico? Pues nos hacemos las siguientes preguntas y el siguiente esquema. Pues el paciente tiene una edad típica, tiene unos antecedentes personales relevantes, unos antecedentes familiares relevantes, la exploración clínica es normal, las exploraciones complementarias hay algo que llame la atención. Si todo es típico, nosotros vamos directamente, lo catalogamos de nefrótico idiopático y le empezamos tratamiento. No nos calentamos ya más la cabeza. Si alguno de las preguntas se sale un poquito de lo normal, es decir, pues está en el grupo de edad más de 10 años o en el que hemos hablado del síndrome nefrótico infantil, si asocia un síndrome, por ejemplo, pues asocia anomalías oculares, sordera, alteraciones del sistema nervioso central, si tiene antecedentes familiares, pues un Alpor, glomerulopatías, parientes en enfermedad renal crónica, si clínicamente cuando lo exploramos es un paciente sindrómico o tiene hipertensión arterial o en las analíticas tiene un filtrado disminuido o hematuria, pues pensamos que puede haber algo más. Aún así, la mayoría de los pacientes se llevan el corticoide, a no ser que esté en un grupo en el que hemos hablado de menos de 12 meses. Al resto de pacientes siempre se les da la oportunidad de la corticoterapia. Este es el tratamiento que usamos los pediatras, son 8 semanas y en función de la respuesta, si tenemos una remisión le llamamos corticosensible y si no le llamamos corticoresistente. Nosotros estamos muy acostumbrados a trabajar siempre en este rango. Cuando estamos aquí ya estamos un poquito, nos empieza un poquito el cuerpo a temblar. Destacar eso, que este es el patrón habitual de tratamiento que hacemos. Y para que os fijéis, si yo veo 100 pacientes de síndrome nefrótico en la consulta, pues aproximadamente este es el grupo 15%, la gente que más dice que 20%, de pacientes corticoresistentes. A su vez de ellos, pues si hacemos un estudio genético, pues ese subgrupo de pacientes es el que tiene anomalías genéticas, hablando de la edad pediátrica como un todo, aunque sabemos que cuanto más pequeño es el niño, más alta es la posibilidad
de encontrar alguna anomalía genética. Pero el grupo de corticoresistentes no es un grupo homogéneo, es un grupo heterogéneo porque hay dos mecanismos patogénicos. Está el campo de las alteraciones genéticas, pero también está el campo de alteraciones inmunológicas que precisan más carga de inmunosupresión, aparte del corticoide que ya les hemos dado. Cuando estamos en el síndrome nefrótico corticoresistente, hacemos dos exploraciones complementarias nuevas, que son la genética y la biopsia renal, y empezamos tratamiento con inhibidores de calcineurina, que es el tacrolimus, habitualmente. Y, en definitiva, según la respuesta al tratamiento, aunque todas las variantes del corticosensible sabemos que responde a corticoide. Puede ser un síndrome nefrótico más difícil de llevar en la consulta o menos, pero está dentro del campo corticosensible. Si es corticoresistente, hacemos una biopsia renal, nos lo plantearemos también en algún grupo de corticodependientes. Y en cuanto a la genética, pues tenemos claro que los corticoresistentes le pedimos genética, pero nunca le pediremos genética a un corticosensible. Ese día pues, mi hija me dijo que era un cuñado pues, de ponerla. Bueno, aquí cuando uno se enfrenta a un corticoresistente tiene que cambiar la mentalidad, es muy importante, tiene que cambiar la mentalidad de lo que se hacía antes, que era un enfoque basado en la patología, hay que hacer un enfoque basado en la patogenia. Y en este sentido hay dos grandes grupos de nefrólogos pediátricos que nos abrieron los ojos allá a finales de los 2000, a finales de los 90. El grupo de Finlandia y el grupo de París. El grupo de Finlandia empezó a trabajar con los pacientes que tienen un síndrome nefrótico congénito finlandés, porque tiene una alta prevalencia allí, en ese país. Entonces, cogieron a todos los pacientes, a todas las familias, y empezaron a hacer estudios de ligamiento y vieron que había alguna anomalía en el cromosoma 19. Y poco a poco fueron dando con el gen y la proteína a la que pusieron nombre. El gen es el NPHS1 y la proteína se llama nefrina y se publicó en el año 98. Quería que vierais esto. El podocito, fijaros, es una célula que parece que tiene es como un pulpo que tiene unos brazos, unos pies podocitarios que se relacionan unos con otros de una manera muy especial. Este es el podocito sobre los capilares glomerulares y esto es un corte transversal de la barrera de filtración de dentro a fuera, endotelio, membrana basal y pies podocitarios con la hendidura de filtración. Y fijaros que a este nivel se ve como una estructura electrondensa que es el diafragma de filtración en donde está la nefrina. Estos pediatras vieron que en microscopía óptica los pacientes tenían glomérulos normales que no tenían para la nefrina y que en microscopía electrónica no encontraban esta proteína por ningún lado. Así se describe el primer síndrome nefrótico que se transmite de forma autosómica recesiva, que es el síndrome nefrótico congénito finlandés. El segundo gran equipo que nos abrió los ojos en un campo nuevo que se llama podocitopatías es el equipo de París, con Corinne Antignac a la cabeza. Hicieron lo mismo, pero en este caso cogieron niños de 4 años y familias con síndrome nefrótico corticoresistente, el prototipo eran alrededor de los 4 años, y en estas familias veían que tenían una alteración en el cromosoma 1. Y poco a poco fueron dándose cuenta que había una proteína, tuvieron el privilegio de
poner nombre a una proteína que se llama podocina, no sé, eso nadie, nunca más lo podremos volver a hacer. Y le llaman, el gen es el NPHS2 y la proteína es la podocina. Hicieron lo mismo, vieron que el sustrato morfológico, hay que cambiar la mentalidad, hay que cambiar de sustrato morfológico a patogenia. El sustrato morfológico es la segmentaria y focal, no tiñe para podocina y se ve que hay un borramiento difuso de los pies podocitarios. Esta es la causa más frecuente de síndrome resistente de forma recesiva. Entonces, en el año 2002, se acuña por primera vez el término podocitopatía. La verdad es que esto lo hizo un señor que se llamaba Martin Pollack, y cuando uno ve, solo lo hemos citado en 83 publicaciones, cuando él es el que primero lo publica. Luego, qué desagradecidos que somos. Y aquí os enseño este esquema. Este esquema es el que todo el mundo copia cuando habla de podocitopatías. Vamos a hacer un homenaje a este señor, que es Hildebrand, que es una figura en lo que es el síndrome nefrótico y en las podocitopatías. Pues bien, este esquema lo he cogido para enseñaros que cuando un podocito falla, puede fallar porque le pasen muchas cosas. Entonces, puede fallar, por ejemplo, el compartimento. Pedro, Hemos hablado. 2 minutos. 2 minutos. 2 minutos, vale. 3, si quieres 3. Pues puede fallar este compartimento, puede fallar el esqueleto de actina y las proteínas que tenéis aquí, puede fallar el compartimento, o sea, la unión a la membrana basal, o sea, la membrana basal glomerular con la unión a la membrana basal glomerular. Tenemos todos estos genes. Puede fallar el núcleo con factores de transcripción y puede fallar la maquinaria mitocondrial. Todos estos genes son los que tenemos que estudiar cuando sospechemos que haya una podocitopatía de base genética. Quería hablaros de... No me va a dar mucho tiempo, pero bueno, este es el grupo de... Hay un artículo... En la siguiente charla, Rusé va a comentar también de esto. Es el tema de la siguiente. Pero bueno, no. La siguiente. Pues Estudio entonces, genético ¿para del dónde voy? síndrome nefrótico. ¿Este lo vas a comentar, este artículo? Bien, pues paso. Entonces, fijaros que uno haya más, o sea, tiene más éxito en las determinaciones genéticas cuanto más pequeño es el niño, y con una alteración en 5 genes se pueden explicar la mayoría de patología genética a este nivel. Y la forma de transmisión autosómica recesiva, los 4 genes implicados más importantes son los que tenéis en pantalla: nefrina y podocina, del que ya hemos hablado, la fosfolipasa y la laminina, que cuando está en un contexto sindrómico es el síndrome de Pearson. El síndrome nefrótico por mutación en la podocina, pues la edad típica de debut son los 4 años, nefrótico congénito. ¿Esto vas a hablar, Roser? Y la forma de la fosfolipasa es la causa más frecuente de esclerosis mesangial difusa no sindrómica. En los modos de transmisión dominante, los genes mayormente implicados son estos que tenéis en pantalla. Y conforme uno de los genes más frecuentes, dominantes, conforme pasamos la edad infantil, es este gen que se asocia a Charcot-Marie-Tooth. Cuando el síndrome nefrótico está en un contexto sindrómico, de todos los genes que habíamos hablado aquí, pues hay que destacar que estos pueden dar patología tanto en forma renal pura como asociado a síndromes.
y son todos estos síndromes que tenéis aquí, ¿de acuerdo? Y uno de ellos es el síndrome, la alteración del PAX2, que asocia anomalía tipo CACUT con coloboma del nervio óptico. Y se ha visto que puede dar formas puras renales, formas de cementeria focal y dominante. Y casi que lo voy a dejar aquí porque a continuación va a hablar la doctora Torra de todos estos temas. Voy a parar aquí. Muchas gracias, Pedro. Pasamos a la siguiente charla, que se titula Enfermedad glomerular, ¿cuándo y por qué pensar en una base genética?, por la doctora Rousset Torra. Bueno, hola de nuevo. Tengo que decir que he aprovechado una charla del americano de nefro, última que hice, y me centraré en cuándo y cómo. O sea que ya está bien la intro que has hecho, me ha ido muy bien. Estos son mis disclosures. ¿Por qué debemos pensar en genética cuando hablamos de una nefropatía proteinúrica? Bueno, hay 850 millones de personas con enfermedad renal crónica en el mundo. Casi la mitad de niños tiene una causa hereditaria y un 20% aproximadamente de adultos. Por lo tanto, infraestimando, unos 150 millones de personas en el mundo tienen una enfermedad renal hereditaria, lo cual no deja de ser una parte significativa del pastel de la enfermedad renal crónica. Esto me hace ilusión presentaros un artículo que va a salir pronto en el NDT, en el que hemos recategorizado los diagnósticos, la categorización de enfermedad renal, ¿no?, dentro de las limitaciones de un registro. Pero fijaros que salía la poliquistosis como 9% de casos y ahora hemos puesto junto enfermedades renales hereditarias, las que se notifican, porque esto pues tiene sus limitaciones, y CACUT, y son casi un 19%, pero básicamente se han nutrido de miscelánea y de pielonefritis, pero además sabemos que en unknown, en hipertensión, en glomerulares generales, seguro que hay mucho hereditario por ahí escondido. También ver aquí la distribución por sexo, vemos como en los niños claramente CACUT y hereditarias es lo más frecuente y va disminuyendo por edad. Y en mujeres es la primera causa de enfermedad renal crónica, hereditarias más CACUT. Bueno, la proteinuria, estos dibujitos tan bonitos ya lo hemos visto, está normalmente causada por alteración en la barrera de filtración, que puede ser la causa inmune, sistémica, hiperfiltración, infecciones o factores genéticos, que esto es por qué pensamos en genética, pues que hay un montón de genes que no voy a entrar y que además ya han sido comentados muchos de ellos. En la barrera de filtración, solo a la derecha ver cómo con los años aumenta enormemente el número de genes descritos a este nivel. Y esto pues ya es un clásico, enfermedades que van hereditarias que van con proteinuria, hay algunas que son glomerulares, pero hay algunas que son tubulares, que también tienen una proteinuria tubular, alguna de ellas sin ninguna consecuencia, como la deficiencia de cubulina. Y dejar bien claro el peso de la genética en la enfermedad renal crónica. Tendríamos, por un lado, las variantes poco frecuentes, que tienen mucho peso en el fenotipo, que sería lo que estamos aquí hablando, enfermedades renales hereditarias, o sea, monogénicas, mendelianas, etc. Y por otro lado, tendríamos las que tienen poco peso cada una de estas variantes, pero que son bastante frecuentes en la población. Y estas son las que forman parte de esta especie de bingo, de lotería, que según la combinación que uno tenga, pues tiene un elevado riesgo de diabetes, nefropatía o lo que sea, según la combinación, ¿no? Serían variantes comunes. Y aquí tenemos una que está como migrando de aquí a aquí. Luego entraré con más detalle, pero las variantes en heterocigosis, en COL4A3 y COL4A4, vemos como no tenemos muy claro dónde meterlas.
Entonces, ¿por qué? Seguimos diciendo, ¿por qué pensar en genética? Pues porque tenemos una tecnología actualmente que nos permite hacer estudios genéticos. No voy a entrar en esto, lo sabéis de sobra, esto es, bueno, es lo que actualmente ya disponemos, por suerte, a nivel de clínica rutinaria, pero hemos visto en este trabajo tan importante publicado en el New England cómo haciendo exoma en una población adulta con bastante insuficiencia renal, un 9,3% tenían una variante monogénica, 17% de estos tenían una nefropatía desconocida, término que nos gustaría reducir cada vez más. Yo digo, si pudiésemos llegar a que el paciente, vale, no lo acabamos de filiar, pero al menos decimos nefropatía proteinúrica con estudio genético negativo y biopsia no concluyente, bueno, pues al menos ya sabes que descartas un montón de enfermedades. O sea, que al menos cuando pongamos no filiada, que sea con un montón de estudios hechos y con el genético en muchos casos. Bueno, pues aquí vemos cómo poliquistosis es la primera causa, seguida de colágeno 4. Pero como de colágeno 4 muchos pacientes tienen solo, o individuos tienen solo micromaturia, no salen en este estudio que tienen insuficiencia renal avanzada. Por lo tanto, como causa de enfermedad renal crónica, colágeno 4 sería la más frecuente, no como causa de insuficiencia renal. Diagnóstico previo, pues podemos ver, obviamente, el colágeno 4, salvo los Alpors estos con hipoacusia y alteración ocular y tal, pues el diagnóstico era de patología glomerular o incluso desconocida. Veis, enfermedad de membrana basal delgada, esclerosis mentaria y focal, en fin. Bueno, y breve inciso, porque esto es un tema que da para no una, sino varias charlas. Tenemos bien claro el Alpor ligado al X y el recesivo, que es el típico de los libros y el que cuando le dices Alpor a un paciente va a encontrar. Con lo cual, ojo con lo que les decimos a los pacientes. Entonces, tenemos este otro, que es esto que ahora encontramos como churros y que es encontrar una variante en heterocigosis en uno de estos genes. ¿Qué ocurre? Que algunos, hombre, tienen bastante clínica, la verdad, pero en realidad el riesgo en conjunto, el riesgo de enfermedad renal terminal es cerca de un 3% a los 8 años en conjunto, o sea, realmente poquísimo y no se parece en nada a estas dos formas de Alpor. Se dice si es una variante con penetrancia muy incompleta, con expresión variable, un factor de riesgo, eso que he trasladado un poco abajo, de muy frecuente y con cierto efecto. Ya, perdón, porque ahora no sé si lo explico aquí. Bueno, si no, volveré a comentar algo de esto. Bueno, en cuanto a las nefropatías de origen desconocido, también vemos en este metaanálisis cómo las glomerulares pues eran un gran porcentaje y sobre todo basado en los colágenos. Esto es el estudio Jensen de pacientes con estadio 5 en menos de 45 años y se vio pues, un 25%, que es más alto que este metaanálisis, pero es que la edad aquí está limitada, cosa que no estaba, y tendría que haber sido mucho más alto para mí, pero se excluyó pacientes que ya estaban diagnosticados a nivel genético, cosa que yo creo que tendrían que haberse incluido porque pues, eran pacientes que ya tenían una nefropatía de origen desconocido, pero se les pedía un estudio genético, entonces ya no era desconocido, pero bueno. Entonces vemos de nuevo la forma autosómica dominante, la más frecuente, y de nuevo pues, estas variantes. ¿Qué beneficios tiene el diagnóstico genético? Bueno, hay algunas enfermedades con tratamiento específico, como por ejemplo el Fabry, la hiperoxaluria, cistinosis, tubulopatías. Otras no tienen tratamiento específico, pero tenemos estrategias terapéuticas que nos permiten mejorar el pronóstico, el uso actualmente, por ejemplo, para el Alpor y ECAS, o sea, inhibición del sistema de renina-angiotensina, inhibidores de SGLT2 y los de renina ya prácticamente van a ser el standard of care, ¿no? Con lo cual cualquier ensayo tendrá que competir con esto, no vale competir con placebo porque ya tenemos unos medicamentos que seguro van a tener mucho efecto, no específicos, ¿eh? Lo malo es que los que hay en ensayo tampoco son específicos. Bueno, evitar iatrogenia tratando patología glomerular con inmunosupresión, muy importante. Ver el riesgo de recurrencia de cara al trasplante.
La esclerosis hereditaria focal es un ejemplo muy claro. Ay, perdón, ¿cómo se tira atrás? Por aquí. Hay enfermedades de estas que tienen manifestaciones extrarrenales, que solo diagnosticándolo iremos a buscarlas. Y, desde luego, todo paciente con una enfermedad hereditaria tiene derecho al consejo genético, consejo reproductivo. Y esto solo lo podremos hacer con un diagnóstico clínico certero confirmado por genética. Entonces, ¿por qué esta primera parte? Pues porque hay un número importante de nefropatías proteinúricas que son de origen genético, porque tenemos las herramientas y porque tener un diagnóstico genético mejora el manejo. Entonces, ¿cuándo deberíamos pensar en genética? En un adulto, como ha dicho mi predecesor, pues los biopsiamos a todos. Es muy raro que a un adulto no lo biopsiemos. De hecho, las CADIGO dejan bien claro que la biopsia renal es el gold estándar. Entonces, ponen alguna excepción, ¿eh? En las CADIGO, pues si hay una clínica clarísima y no hay un síndrome nefrótico abrupto y tal, pues si tienes una alta sospecha de Fabry y tal, pues bueno, esto ya está un poco desfasado para mí, pero bueno, para alguna enfermedad podría servir. Entonces, ante un adulto con una enfermedad proteinúrica, en principio, siempre biopsia, a menos que tenga manifestaciones extrarrenales muy claras, una historia familiar clarísima, o sea, no vale abuelo de 90 años diabético que con insuficiencia renal, no, o sea, una historia familiar más clara o una sospecha altísima de una enfermedad renal hereditaria. Aunque esto se cumpla, si el síndrome nefrótico es de origen agudo, biopsia también. ¿Y qué pasa? Pues que muchas veces la biopsia nos sale este fantástico diagnóstico con el que hemos tenido suficiente durante años, esclerosis hereditaria focal, pero bueno, ¿qué es esto? O sea, no, esto es lo más inespecífico que uno se puede tirar en cara. Puede ser, es un término histológico, no es un diagnóstico. Puede ser primario, puede ser secundario maladaptativo, como han comentado, o puede ser genético. Tener en cuenta que el genético vale que es mucho más frecuente en niños, pero no hay límite de edad, ¿eh? Llegamos a diagnosticar genéticos en muy mayores. Puede ser sindrómico o no, y lo que sí es corticoresistente con una respuesta a los inhibidores de la calcineurina, pues por su mecanismo hemodinámico, básicamente. En adultos, las indicaciones de estudio genético en segmentaria y focal, pues básicamente serán la falta de respuesta a tratamiento, excepto unas situaciones como son estas, una historia familiar, de nuevo, fuerte, tener en cuenta que muchas son enfermedades recesivas, o sea, no tienen historia familiar, pero bueno, un cuadro sindrómico que no encaje con una segmentaria focal inmunológica o secundaria, yo creo que aquí se refiere a esto, que es que quieras limitar la inmunosupresión, el riesgo de recurrencia en el injerto, cuando estudias donantes de esa familia, en nuestra población esto es raro, con alta sospecha de APOL1, y evidentemente para diagnóstico genético prenatal y preimplantacional. En niños, bueno, yo no soy experta en niños, pero me gusta mucho más esta que la de las CADIGO. Esto es un consenso reciente del año pasado y básicamente viene a decir lo que ha comentado ya él, que en los niños de menos de 12 meses las probabilidades que sea de origen genético son realmente muy, muy altas. Entonces, el rendimiento en unos trabajos que hicimos con la doctora Ars, vimos que el rendimiento del estudio genético por debajo de los 12 meses era altísimo. Después bajaba en picado, realmente. Luego ya lo plantean cuando hay corticoresistencia. ¿Qué diferencias en nefropatía proteinúrica hereditaria y en general en cualquier nefropatía hereditaria entre niños y adultos? Pues en los adultos más frecuente las formas dominantes, en los niños más común recesiva, más común, o sea, no excluye para nada adultos, hay con recesivas y niños con dominantes.
menos severo en adulto en general. Enfermedades con menor penetrancia vemos en adultos. La herencia compleja es más frecuente también en adultos y es menos frecuente en los cuadros sindrómicos. ¿Qué hacer? Esto me gusta añadirlo. ¿Qué hacer con un estudio genético negativo cuando tenemos una sospecha altísima a nivel clínico? Que dices, ¿cómo pueden decir que esto, que no hay nada? Esto a los clínicos nos desespera. También nos pasa con la anatomía patológica, que dices, pero a ver, si tiene una insuficiencia renal, ¿qué me está diciendo? Que no hay nada de esclerosis, ni fibrosis, ni que los glómerulos están estupendos. O sea, viene a ser lo mismo. Bueno, pues hablar con quien haya hecho el estudio genético. Igual pues no han mirado suficientes genes o igual la tecnología que ha usado pues no cubre bien lo que sospechamos. Yo creo que los laboratorios que se precian reanalizan datos de estos casos que nosotros decimos, es que lo tiene que ser. Y de hecho, pues nosotros tenemos, ¿no? La doctora tiene mucha experiencia en estudios negativos que al cabo de 2, 3, 5, 10 años han sido positivos porque sabemos más, porque hay más genes descritos, porque se analizan distinto las mutaciones, las variantes. También tenemos que considerar modelos alternativos de herencia, no monogénicos, y evidentemente no todo se acaba en la genética, no nos obsesionemos, hay vida más allá de la genética, que lo diga yo, pues. Entonces, estos modelos alternativos, bueno, factores de predisposición, nada, no voy a entrar porque no hay tiempo, pero bueno, el ApoL1, poco, que vais a ver la presión que nos van a meter ahora por el fármaco que está aprobado para esta enfermedad, bueno, para este factor de riesgo, pero claro, en nuestra población pues muy poquito. Estas variantes en heterocigosis, que ya, dado que son tan frecuentes, que el riesgo de enfermedad es tan bajo globalmente, pues claro, llamar enfermedad algo que tiene una de cada 100 personas, no sé, la verdad que no hay mucho acuerdo, igual se acaba llamando, y tengo que decir, no lo he puesto aquí, pero que además clínicamente se parece muy poco porque no hay manifestaciones extrarrenales y la proteinuria es muchísimo más baja, muchísimo más que en las formas ligadas a la X recesiva, de manera que pueden llegar a diálisis con microalbuminuria. Bueno, variantes en UMOD y los Polygenic Risk Scores, madre mía. Bueno, vale, tengo tiempo de exponer dos casos, dos ejemplos rápidos. Una mujer de 48 años que tiene proteinuria de medio gramo, microhematuria y sin otras nada más clínico. Su filtrado es de 50 y la biopsia muestra esclerosis metaifocal. No tenemos ninguna causa, le hacemos un estudio genético y sale una variante en COL4A4. Mientras que este chico de 22 años tiene un síndrome nefrótico abrupto, esto es clave, y en la biopsia renal, pues cambios mínimos, no hace falta estudio genético, va a responder a cortis y listos. Finalmente, pues los mensajes para llevar a casa, voy a acabar antes de tiempo, es que las enfermedades glomerulares de origen genético en un gran porcentaje de niños y en un relativo bajo porcentaje de adultos tienen una base genética, que las manifestaciones extrarrenales y la historia familiar serían los principales aspectos que nos deberían hacer sospechar una enfermedad genética y pedir el estudio genético, y que un diagnóstico genético nos permite un tratamiento, manejo adecuado, evitar la inmunosupresión y, sobre todo, ofrecer consejo genético. Entrar pacientes en ensayos clínicos también. Y ya está. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Rosé. Pasamos al turno de preguntas. Con el micrófono, por favor. Hola, Rosé, mi pregunta es para ti, porque justamente una de mis dudas es, en un informe, cuando efectivamente tienes una variante heterocigota en el colágeno 3-4, ¿qué pones entonces en el informe? Yo creo que lo mejor es poner variante en heterocigosis en el COL4. No,
Es un tema aún en discusión, o sea, es un hot issue y realmente poner síndrome de Alport es complicado, es que es muy complicado. O sea, yo el otro día, claro, tuve la sorpresa de que las asociaciones de pacientes quieren que se llame síndrome de Alport porque quieren que estos pacientes estén ahí y que luego los ensayos clínicos, ensayo de síndrome de Alport, los incluyen también. No sé, o sea, yo creo que tendremos que quizás acabar... Es un tema educativo, ¿no? O sea, si no habría ningún problema en decir síndrome de Alport dominante, bueno, no habría ningún problema, no lo sé, porque no es sindrómico y es una enfermedad que llamarle a una de cada 100 y pico de personas cuesta mucho, pero es un tema muy educativo y yo creo que al final lo que estamos diciendo más pero es que es muy difícil decir portador de una variante en uno de estos genes. ApoL1 no tiene un nombre de enfermedad y también actúa así, no tiene un nombre en sí. Entonces, no puedo decirte que se tendría que poner porque no lo tengo claro. No creo que... No hay acuerdo. Lo que sí es importante es entender qué significa y explicarle muy bien al paciente y que no se meta en Internet a buscar síndrome de Alport. Este es el mensaje. Entenderlo y hacerlo entender. ¿Alguna otra pregunta? Vanessa. Muchas gracias por las presentaciones, me han gustado mucho. Y bueno, una pregunta para los dos. ¿Qué recomendáis a la hora de hablar con genética? Porque tenemos nosotros sospecha de que puede ser algo genético por cualquiera de las indicaciones que habéis mencionado, pero entonces genética dice, bueno, venga, yo voy a hacer este panel de 20 genes que tengo aquí que están relacionados con enfermedad glomerular y en ese panel no encontráis nada. Entonces, ¿cómo hago para convencerles de que no nos podemos quedar ahí, de que hay que estudiar más genes y qué hacéis vosotros y qué nos recomendáis? Bueno, yo creo que es un poco lo que antes hemos comentado, que lo de clasificar es nefasto y los paneles de genes por grupo de enfermedad es muy difícil, porque nosotros somos clínicos con nuestras limitaciones. Si vemos un paciente que tiene sobre todo quistes, pues diremos, mira, tiene quistes. Pero luego igual tiene un poquito de nada de proteinuria y una hematuria y eso acaba siendo un Alport, como le llamemos, ¿no? Entonces, lo ideal para mí sería... Es lo que hace la doctora Ars, ¿no? Que es tener un panelazo, o sea, todo en uno, no tener que... Porque además el coste-efectividad no lo acabo de ver yo, porque claro, dices, bueno, ahora has hecho el de glomerular, pero mira, ahora el de quísticas y ahora el de no sé qué, pues al final el coste entiendo que es mucho superior, no sé. Nosotros lo que hacemos en el infantil, como cada vez pedimos más pruebas genéticas, nos reunimos una vez al mes o cada 2 meses, viene la genetista allí al infantil para hacer bien los correlatos con la clínica, porque en un panel tan amplio muchas veces nosotros vamos enfocados a una tubulopatía o a una glomerular y entonces viene la genetista con su retahíla de alteraciones que ha encontrado. Igual te dice, oye, pues le ha salido una cistinuria, entonces, pues mira, esto no cuadra nada con la clínica. Yo veo súper importante el hacer reuniones con el genetista ahí a pie de que la correlación sea muy buena. Yo, contestando a lo tuyo, Vanessa, creo que en muchos hospitales lo que os ofrecen es que os secuencian el exoma, entonces no tienen que hacer nada más, simplemente le dices, analízame todos los renales, no solo un panel de glomerular, o sea, no tienen que hacer nada más, simplemente ampliar la lista de genes que tienen, ¿sabes? O sea, no es que tienen que volver a montar un panel, porque al final... Nosotros porque, bueno, nos va mucho mejor y creemos que el rendimiento es más alto y que podemos ver más cosas con un panel dirigido, pero al final también entiendo que un hospital
que tiene todas las especialidades, no pueden ir montando un panel de cada cosa. Entonces hacen exoma todos y te dicen de nefro, pues venga, pero lo que tienen que hacer es no te hagan solo de glomerulares o lo que sea, que te lo amplíen. Es un exoma como que vas filtrando, ¿no? Primero tengo 20 y luego ya, bueno, 10 más, pero no llega, o sea, no te hacen todo, ¿no? Micrófono. Pero es que yo quiero decir otra cosa. Ya. Bueno, tienes que insistir que te amplíen el panel y tal. Yo, otra cosa, referido a lo que decís, yo creo que los nefrólogos, bueno, que yo siempre he trabajado con vosotros, o sea, que también es mi visión, pero que la visión que tenéis es mucho de la poliquistosis, PKD1, PKD2, que ha sido vuestro modelo de enfermedad y que son genes como 100% penetrancia y con una clínica muy clara. Y ahora habéis llegado al mundo real de las enfermedades autosómicas dominantes, ¿no? Donde, o sea, claro, tienes una copia normal del gen que te da una dosis de proteína que funciona y aquí el ambiente, aunque sea monogénica tal, juega un papel importantísimo. Entonces ya no es una correlación tan preciosa como con PKD1, que si edad media de diálisis 54 para los hombres, 56 para las mujeres. Esto se ha terminado, ¿no? Entonces os pasa con el colágeno, os pasa con HUMOT, ApoLeu. Bueno, yo todo esto del complemento alucino, porque para mí esto sí que no es monogénico para nada, ¿no? Entonces, claro, dependiendo de la gravedad, y hay un tratamiento muy dirigido, es como todo como más fácil. Pero vaya, yo los estudios genéticos desde el complemento sí que no los entiendo. Ya os lo digo ahora. Pero quiero decir que con los colágenos pues hay variantes que son clarísimas. Lo que pasa es que no sabemos a aquel paciente todo lo que le ha pasado en su vida, ¿no? Entonces hay muchos más inputs y hay algunos que tienen factores secundarios que le hacen pues que le progrese la enfermedad renal o no. Pero está claro que la enfermedad para mí es monogénica, porque tiene aquella alteración, pero dependiendo del resto de factores y su background genético se va a manifestar o no. Y esto nos va a pasar con casi todas. Otro lado tenemos las recesivas y las pediátricas, que son mucho más fáciles, porque allí sí que está clarísimo, ¿no? Bueno, no sé. Pero quiero decir que esto va a ser el pan nuestro de cada día. Cada nueva enfermedad vamos a tener un problema con el nombre. Ahora el IFT 140, pues estamos con lo mismo. Esta semana hemos hecho un diagnóstico de uno que tenía un filtrado de 30 y que nos venía con sospecha de Alport y tenía una variante truncante en IFT 140. Y sí hemos buscado y tiene quistes. Pero esto no explica su filtrado. Entonces, ¿a este qué le decimos? ¿Qué enfermedad tiene? Una poliquistosis atípica, una variante que explica sus quistes, pero a lo mejor también tiene hipertensión y se mezcla una clásica vuestra nefropatía hipertensiva. O sea, al final es una suma de cosas que la genética también en algunos casos explicará un porcentaje. Bueno, me estoy enrollando un montón, pero... Gracias, Elizabeth. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta práctica, porque como el público se renueva y tenemos mucha gente que empieza con las hereditarias, ¿cómo lo manejáis en la consulta? Por ejemplo, una familia que tiene un hijo con una enfermedad recesiva y que a lo mejor no es una familia consanguínea o puede ser que lo sea. ¿Cómo hacéis el consejo genético para explicarlo? ¿Lo hacéis vosotros? ¿Van a genética? ¿Cómo lo manejáis en vuestro hospital? Nosotros hacemos el manejo clínico inicial de cara al diagnóstico, pero yo creo que el consejo genético, tú puedes dar lo básico, pero el consejo genético lo debe de dar un especialista en consejo genético. No soy partidario que nosotros como nefrólogos pediátricos entremos en ese campo. Sí que podemos hablar de lo básico, es decir, pues mira, en tu hijo hemos detectado una alteración genética, que la forma más frecuente de transmitirse es pues, recesiva o dominante. Pero a partir de ahí los enviamos a genética para que hagan el estudio, el consejo en una consulta especializada de eso. Muy bien. Aquí otra pregunta más, por favor. No, solamente un comentario. Nosotros también tenemos la suerte de tener en pediatría una genetista
Y entonces eso nos lo facilita mucho porque efectivamente ella hace el consejo genético, la segregación familiar y también cuando pedimos ESOMA, pues también nos interpreta porque, como decís, muchas veces te salen 1000 cosas que no sabes qué son, si realmente representan algo para el paciente. Entonces, es verdad que eso nos facilita mucho el trabajo y yo creo que es muy importante que no informemos nosotros que no tenemos tanto conocimiento. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Es el momento de aprovechar ahora. Yo, una pregunta que siempre nos hacemos, y yo creo que es la duda de, por ejemplo, cuando tenemos un diagnóstico de Alport, que es muy claro y que es una nefropatía proteinúrica, una pregunta que podemos pensar es ¿cuándo podemos rebiopsiarlo? ¿O en qué momento se plantearía rebiopsiar a un paciente con Alport? Porque hay veces que tenemos una proteinuria de Alport, pero que de repente no es la proteinuria típica. O sea, y teniendo el diagnóstico genético nos quedamos tan tranquilos que tiene la evolución natural. O podríamos biopsiarlo cuando nunca ha tenido una biopsia previa. Claro, en el caso índice no pasa, porque el caso índice en adultos siempre biopsiamos. El problema es en familia, o sea, cuando segregas y estudias familiares. Si alguno de estos familiares tiene un estudio genético positivo, pero clínicamente, imagínate que hace un síndrome nefrótico abrupto, dices, bueno, pues hay que biopsiarlo. Esto, claro, da bastante miedo quedarte con el diagnóstico de una variante que es tan frecuente en la población. Es raro en adultos, porque siempre biopsiamos primero. Solo se me ocurren los casos estos de diagnósticos secundarios en familiares y que encima hagan una clínica inesperada, que sería un exceso de proteinuria, sería lo más, o un deterioro inexplicable de función renal, bueno, en fin, cualquier cosa que se escape de tener hematuria, un poco de proteinuria y a veces insuficiencia renal. Nosotros en niños, por ejemplo, si tuviéramos un Alport ligado a X con una proteinuria incontrolable entrando en la adolescencia, la verdad que nos planteamos la biopsia solo si la biopsia va a variar en algo la actitud clínica. Y lo más habitual que si no la va a variar para nada, no la hacemos. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Tenemos muchos pediatras también aquí. ¿Tenemos hambre? Allá, la última pregunta. Bueno, yo soy pediatra nefróloga y quiero preguntarle a Pedro y hacer un poco de reflexión, porque bueno, aquí hablamos de los pequeñitos, hablamos de los grandes y hay un grupo que es que a mí se me ponen los pelos de punta y es el adolescente. El adolescente nefrótico, ¿no? Te aparece un nefrótico adolescente y tal, y tú, como bien dices, van a corticoides, tal y cual, bien. De repente aparece una residente y dice, mira, que el tío dice que está en fallo renal. Vale, entonces dice, bueno, pues biopsia, ¿no? Ya vas a biopsia. Entonces mi pregunta es, en el adolescente con antecedentes patológicos que tú pusiste de historia familiar, ¿qué priorizamos? ¿Genética y biopsia? ¿Biopsia y genética? ¿O independientemente de la respuesta a corticoides, cómo hacemos? Yo la respuesta al corticoide o a la inmunoterapia la pondría como eje central de la valoración clínica. La posibilidad de hallar una anomalía genética en un paciente que te ha respondido al corticoide es ínfima, no sé si sería al azar, al hacerle la genética al primero que pasara por la calle. Entonces yo creo que la respuesta a la inmunosupresión es lo primero. De tal forma que si ha hecho una remisión completa, claro, eso también es importante. Nosotros cuando hablamos de remisión completa, no remisión parcial. Las formas que quedan entre Pinto y Valdemoro sí que es otro campo aparte, pero el paciente que ha entrado en remisión completa, por mucho que nos digan que hay antecedentes, hombre, siempre los tienes en mente, pero la probabilidad de encontrar algo es ínfima, según mis conceptos. Bueno, si no hay ninguna. El último comentario de Vanessa.
A mí lo que has dicho, Rosé, de la glomerulosclerosis focal y cementaria me parece muy interesante. O sea, que ahora todos asumimos que eso es una cicatriz o varias cicatrices y que es un patrón y que eso puede ser genético, puede ser otra cosa y que no es el fin. O sea, tenemos eso y que lo ha producido y que tenemos que seguir estudiando. ¿No crees que va a pasar algo parecido con la nefropatía IgA? ¿Por qué? Porque hay muchos pacientes que estamos viendo que tenían una familiar con nefropatía IgA biopsiado y que tratado y todo, y de repente nos hemos dado cuenta que había una enfermedad familiar y que ha pasado muchas veces. Entonces yo no sé si la nefropatía IgA hasta qué punto puede ser muchas veces la causa inmunológica. Es verdad, se deposita IgA, hay una reacción inflamatoria, pero es verdad que también se ha visto que personas que donaban riñón tenían depósitos de IgA y que no les producía enfermedad. Entonces puede ser que tengas un depósito de IgA que cuando lo encuentres digas, este es una nefropatía IgA y al final no lo sea. Entonces yo no sé si la nefropatía IgA en algún momento va a ser tampoco me quedó claro, es joven, voy a seguir estudiando. O sea, no sé, ¿tú qué opinas sobre este tema? No sé, no lo domino evidentemente y que no es una enfermedad monogénica, obviamente, que seguro que tiene alguna base o algún factor de predisposición genético también. Yo tengo que deciros que vengo de hipertensión y riñón, que aún está vivo ahí en el otro hotel, y aluciné con la cantidad de genes causantes de lupus, con el síndrome nefrótico por lesiones mínimas, el porcentaje altísimo de anticuerpos antinefrina, también me pareció digno de, o sea, no sé, yo ya creo que vamos sabiendo cada vez más de las enfermedades, igual que la membranosa, ya no membranosa, sino membranosa con el epítopo, ¿no? Pues, no sé, es que en genética igual al final, en vez de ponerle nombre, diremos paciente con variante patogénica en tal gen y ya, pues ahí los expertos nos vendremos más arriba porque va a ser más difícil, ¿no? Porque dices, si no tienes un nombre de enfermedad, ahí tienes que hacer una maravilla, pero es que no sé, vamos un poco para ahí. Estamos como más sabemos, más abandonamos nombres genéricos. Y la IgA membranosa y pues lo que decía Elizabeth, muchas de estas van a ser segmentaria y focal con una variante en ApoL1 o las dos variantes en ApoL1 y una en COL4A3. Bueno, pues es una situación y espera los polygenic risk scores, porque claro, enfermedad renal crónica con un polygenic risk score de tanto, ¿qué diagnóstico es esto? Simplemente es un riesgo, y un riesgo que puede ser tan elevado que explique totalmente por qué aquel individuo tiene insuficiencia renal, ¿no? Entonces, se está complicando todo un poco. Nosotros en el tema de la IgA familiar, la verdad que antes de que se hiciera tanta genética, teníamos muchos pacientes catalogados de IgA familiar. Hematuria macroscópica recurrente con algún otro caso en la familia. Biopsia mesangial, hasta que de repente venía a la consulta sordo. Exacto. Entonces, este es el clásico, la mayoría son Alpors. Entonces, ha habido, claro, yo estoy pendulando mucho, yo ya no me creo ninguna IgA familiar. O sea, siempre que hay una hematuria macro recurrente catalogada como IgA familiar, ya me chirría mucho. Entonces sí que vamos ahí al enfoque genético. Entonces quizás el futuro sea, es joven, tiene una enfermedad renal crónica, a lo mejor independientemente de la biopsia le vamos a hacer un estudio genético por si acaso, y aunque sea un lupus, igual, estudio genético, aunque sea, o sea, quiero decir, ¿puede la genética estar ahí jugando un papel o no? Yo esto diría que aún nos falta, el futuro, vale, el futuro sí, el presente diríamos que cuando una persona joven tiene un diagnóstico claro por biopsia renal sería al único que de momento no le haría un estudio genético. Claro, el día que digamos a todos los glomerulares les hacemos estudio genético porque sabemos que hay todas estas variantes que pueden y que condicionan una actitud terapéutica, porque la otra cosa es que por curiosidad, a ver,
a ver si nos vamos a arruinar por curiosidad, pero que proporciona una actitud terapéutica que varía y es muy probable que pase. O sea, creo que es un futuro no a corto, pero tampoco a muy largo plazo. Bueno, si no hay más preguntas, pasamos a comer y muchas gracias.